Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Porque siempre digo eso XD. Bueno, quería decirles que gracias por el apoyo que me están dando, y me gustaría llegar a 100 suscriptores, por eso te pediré un favor. Dale like y suscríbete, para que me ayudes a cumplir mi sueño. El tema de hoy es misterios, secretos y curiosidades de la Primera Guerra Mundial. Empezamos. Primero lo primero. ¿Cómo se comenzó la Gran Guerra? La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Hasta antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial, expresión esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, Weltkrieg, aunque solo se generalizó en Francia, Guerre Mondiale, y en el Reino Unido, World War, en la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a partir de su intervención en 1917, ya que allí se la conocía como Guerra Europea. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, 2930 a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. 3132. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Bueno, ya que conocemos cómo se comenzó la Gran Guerra, ahora, si vienen los misterios. Misterio 1. Antes de continuar, un poco de humor. El mudo le dijo al sordo que el ciego lo estaba mirando XD. ¿Pero quién está mintiendo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Continuamos. El misterioso destino del USS Cyclops. Puede que nunca sepamos qué pasó con el USS Cyclops después que el buque estadounidense desapareció en algún lugar del Triángulo de las Bermudas en marzo de 1918. Esta sigue siendo la mayor pérdida de vidas navales fuera de combate de Estados Unidos, dado que una tripulación de más de 300 se perdió con la nave. Algunos historiadores sienten que el Cíclope fue hundido por una especie de tormenta terrible, mientras que otros creen que cayó en la batalla contra la oposición alemana, pero hasta el momento no se ha descubierto ninguna prueba real que revele el destino del barco. Las naves hermanas del Cíclope, Proteus y Nereus, también se perdieron en el mar más de 20 años después, durante la Segunda Guerra Mundial. Misterio 2. El misterioso artista de la Primera Guerra Mundial. Durante la década de 1960, la Universidad de Victoria en la Columbia Británica tomó posesión de una colección de misteriosos y bellos bocetos que datan de la Primera Guerra Mundial. El artista utilizó tanto acuarelas como métodos de pluma y tinta para mostrar las duras realidades de la guerra, como el efecto de las armas químicas sobre los caballos, por ejemplo. ¿Quién fue el artista? Se desconoce y forma parte de los misterios de la Primera Guerra Mundial. Quien haya sido firmó sus piezas con las siglas JM y colocó una dedicación adicional a una hija llamada Adele. No obstante, no dejó datos más reveladores sobre su identidad.
Se cree que JM era un soldado británico, el cual se encontraba en Francia y Bélgica durante 1917 y 1918. Una de las piezas de la colección data de 1920, así que se podría asegurar que sobrevivió a la Gran Guerra. Misterio 3. ¿Quién mató al Barón Rojo? Estamos hablando del as alemán volador también conocido como Manfred von Richthofen, un piloto de combate talentoso y célebre, con más de 80 victorias confirmadas en su haber. Si bien sus logros son reconocidos, todavía existe controversia en cuanto a su muerte, por ello se inscribe como uno de los misterios de la Primera Guerra Mundial. Lo que no se debate es que el 21 de abril de 1918 de Red Baron recibió un disparo en el pecho durante una pelea aérea contra dos pilotos canadienses y la artillería antiaérea australiana. El enigma es, ¿quién disparó las balas fatales al increíblemente resistente von Richthofen? La Real Fuerza Aérea Británica, RAF, del Reino Unido reconoce oficialmente a uno de los canadienses, el capitán Arthur Brown, como el tirador, pero otras fuentes han nombrado a no menos de otros 4 hombres que pudieron haber hecho historia ese día. Misterio 4. El Zebrina y su tripulación perdida. Otra historia de desastre naval, solo que esta vez sin tripulación. El Zebrina era un buque comercial cuyos restos fueron encontrados arrastrados a tierra cerca de la costa francesa en 1917. Aunque se descubrió que el aparejo del barco estaba fuera de servicio, no había otros signos externos de daños. Esto dejó a algunos historiadores creyendo que su tripulación fue recogida por un alemán en el camino, pero luego se hundió o se perdió en el mar. Aún así, el hecho de que nunca sepamos exactamente qué le sucedió a Zebrina lo convierte en uno de los grandes misterios de la Primera Guerra Mundial. Misterio 5. Bella Kiss. Las autoridades locales encontraron los cuerpos estrangulados de mujeres lugareñas metidas en tambores llenos de alcohol en la propiedad de Kiss. Los cuerpos presentaban heridas punzantes, se habían drenado de sangre y se los dejó encurtidos en los barriles. El misterio se profundizó cuando Kiss evitó a la policía intercambiando lugares con un soldado muerto mientras estaba en un hospital serbio. De aquí en adelante todos los intentos de capturar a Kiss fueron fallidos. Se reportaron avistamientos hasta 1932, cuando un detective de la ciudad de Nueva York afirmó haber visto al asesino en serie en Times Square. Sin embargo, su paradero todavía es desconocido. Secretos. Estos secretos son cortos, pero bueno, solo pondré 3. Secreto 1. 416.819 soldados británicos de la Commonwealth fueron ingresados en el hospital por enfermedades venéreas, esto fue el 5% de los soldados británicos de la Commonwealth que fueron movilizados. Secreto 2. El 7 de junio de 1917, las fuerzas británicas plantaron minas bajo la cordillera de Messines como preparación para una ofensiva. En total hubo 455 toneladas de explosivos de amonio. Cuando estalló la explosión mató a 10.000 soldados alemanes y creó 19 cráteres. Fue una de las explosiones más grandes hasta que se probó la primera bomba atómica. La explosión se pudo escuchar desde Dublín. Secreto 3. Ataque de los muertos. El 6 de agosto de 1915, Alemania había estado sitiando la fortaleza rusa de Osowiec. Lanzaron gas de cloro a las 4 am y avanzaron con 7.000 soldados. Cuando se acercaban al fuerte, entraron en contacto con los soldados rusos que quedaban de la 13ª compañía del 226º regimiento de Zemliansk que estaban tosiendo sangre y tenían ropa dañada. Los alemanes no estaban preparados para la resistencia y tan pronto como los vieron derrotados. Armas rusas posteriormente abren fuego contra los alemanes en retirada. Curiosidades. Curiosidad 1. El uso de gases, como arma letal. Como parte de las estrategias de guerra, los alemanes lanzaron cerca de 68.000 toneladas de gas, y los británicos y franceses 51.000 toneladas. En total, 1.200.000 soldados de ambos bandos fueron gaseados, de los cuales 91.198 sufrieron muertes crueles. Curiosidad 2. Palomas mensajeras. Más de 500.000 palomas llevaron los mensajes entre los cuarteles generales y las líneas del frente. Grupos de palomas entrenadas para volver a la primera línea fueron lanzadas en las zonas ocupadas en paracaídas, en donde permanecían hasta que los soldados tenían mensajes para enviar de nuevo. Curiosidad 3. El fenómeno de las Ello Girls. Ello Girls eran las mujeres estadounidenses que sirvieron como operadores de telefonía para las fuerzas de Pershing en Europa.
Las mujeres hablaban con fluidez en francés e inglés y fueron especialmente entrenadas por la American Telephone and Telegraph Company. En el año 1979, el ejército de Estados Unidos finalmente dio medallas de guerra y beneficios de veteranos a las pocas Yellow Girls que todavía estaban vivas. Curiosidad 4. Navidad en tiempos de guerra. En la víspera de Navidad en 1914, los soldados de ambos lados del frente occidental cantaron villancicos entre sí. El día de Navidad las tropas a lo largo de 2/3 del frente declararon una tregua. En algunos lugares la tregua duró una semana. Un año más tarde, los centinelas de ambos lados recibieron la orden de disparar a cualquiera que intentara repetir su actuación. Curiosidad 5. Afroamericanos en el campo de batalla. Más de 200.000 afroamericanos sirvieron en la Primera Guerra Mundial, pero solo alrededor del 11% de ellos estaban en las fuerzas de combate. El resto fueron puestos en unidades de trabajo, eran utilizados como cargadores, para la construcción de carreteras, y la excavación de zanjas. Sirvieron en divisiones separadas, la 92A y 93A, y entrenados por separado. Curiosidad 6. El sistema de códigos. Los alemanes eran expertos en interceptar y descifrar los códigos aliados. Ellos también capturaron a 1 de cada 4 mensajeros de documentos. Sin embargo, cuando un comandante de Estados Unidos utilizó miembros de la tribu Choctaw de la Guardia Nacional de Oklahoma, que utilizó un lenguaje extremadamente complejo, los alemanes no pudieron traducirlo, según relatan varios sitios web sobre historia de esta guerra. Gracias por ver este video. Oye, si quieres apoyarme, dale like, suscríbete, y comparte este video con tus amigos, con eso me apoyas mucho. Mi nombre es Nelson el Crack, y nos vemos la próxima.